Y lo que implica esto, y lo que solicitaba este proceso como tal, es que lográramos que las estrategias e instrumentos de la Ley 100 se pudieran centrar en aspectos frente a la población y a la familia y comunidad, y no solamente al individuo, no un tema asistencial cuando usted le da una gripa, cuando usted ya tiene la hipertensión, cuando usted ya tiene un cáncer, sino que se pudiera mirar el modelo basado en un entorno comunitario, que ese individuo pertenece a una familia, y ahí sí mirar también pues al individuo de manera integral. En eso consiste la integralidad. Es muy importante además y nos da la apertura para entender la salud, no solo desde el sistema de salud. Es decir, reconocer esos problemas de salud que son generados o potencializados o con protección por factores ambientales, sociales, culturales, políticos, económicos, educacionales, de hábitat, genéticos y demás. Y esto es a lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que me imagino que ustedes ya han visto bastante de este proceso, pero implica que la política en salud también tenga en cuenta que es que no es por allá cultura y por allá ambiente como otra isla, sino que si vamos a buscar resultados en salud, no solamente el sistema de salud debe generar intervenciones para mejorar la salud de la población. Por otro lado, tener en cuenta que toda política nacional o territorial debe partir de unos análisis de esos determinantes y deben considerarlos como factores condicionantes de las intervenciones. Es decir, en el Cesar hay unas minas de carbón, hay una población que tiene problemas respiratorios, hay unos análisis situacionales de salud, que no es como, ay, no, las personas tienen problemas respiratorios, vamos a tratar el problema respiratorio, sino mirar cómo en el diálogo de esos actores locales se puede revisar si se traslada a la mina, si hay otra serie de intervenciones, si hay horarios, etcétera. Y también que la política, como les decía, supone la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de la salud pública, pero también conectados con los aseguradores y con los prestadores de los servicios de salud. Entonces yo les traigo acá unas diapositivas que son un poquito viejas, estas son como del año 2016, donde comenzábamos desde el Ministerio de Salud con todo el tema de la política macro, sombrilla, que nos da la ley, y también el modelo integral de atención en salud, reconociendo que el sistema tenía varias dificultades y en busca de solucionarlas a partir de este modelo. Entonces, dentro de las dificultades que encontrábamos es que el sistema estaba enfocado a la enfermedad y no a la salud, por eso hemos subrayado el tema de salud. El sistema estaba centrado en los agentes, en qué hace el asegurador, en cómo le paga una atención al prestador, y entonces la Secretaría de Salud, cómo recoge información, saca sus indicadores y chao. Y no, eso no puede ser la dinámica en salud, no puede seguir siendo así. La alta carga de enfermedad y sobre todo de enfermedades crónicas, de enfermedades altamente prevenibles y también de enfermedades que correspondía a afectación por los determinantes sociales que nos recargaban también la carga de enfermedad en el sistema de salud. Siguiente, la poca resolutividad en el primer nivel de atención, y eso nos desencadena un montón de problemas que lo vimos en la pandemia también, cuando buscamos llenarnos de UCI y pues ese no era como el foco en el que debíamos concentrarnos para salir adelante con la pandemia. Poco desarrollo de los niveles de segundos niveles y congestión en los terceros niveles de atención, porque ¿quién no ha reconocido que se llegue a una gripa en un nivel tercero de atención porque no ha tenido resolutividad en el primer nivel de atención? Fragmentación, desintegración en la atención, inequidades en salud. O sea, hay regiones en Colombia que tienen a mucha distancia los servicios de salud y estos análisis hicieron parte pues de la construcción del modelo. Problemas de descentralización, o sea, sí les dimos autonomía a los territorios, pero resulta que hay poca capacidad técnica, que hay corrupción, que no hay suficiencia en la atención a nivel local, y esto ha perpetuado que lugares como Chocó estuviera haciendo fiesta porque compró 10 UCIs o 15 o tal. Eso debería darnos vergüenza, eso no es de celebrar, eso es de darnos cuenta de la incapacidad técnica que tienen los territorios para ejecutar los recursos que año a año el Ministerio de Salud busca y entrega, designa, tanto para la prestación de servicios como para la salud pública, y siempre los devuelven completos porque no tienen la capacidad para ejecutarlos. Debilidad y falta de articulación en la gestión de los agentes, eso que les decía, que el prestador por acá, el asegurador, la secretaría saca indicadores y ya. La débil participación comunitaria, que son quienes finalmente reconocen las necesidades en salud propia,
Los incentivos negativos entre los agentes del sistema, también por falta de monitoreo y porque estábamos mirando también los riesgos financieros, no los riesgos en salud de su población, la falla en el mercado por esto, la falla regulatoria, los desafíos de la sostenibilidad financiera, sobre todo por concentrarnos en aspectos más curativos que anticipatorios y preventivos, y por supuesto, todos lo sabemos, la desconfianza y la falta de transparencia que hay en los agentes, y esto pues desencadena la falta de reputación. Esto implicó una serie de procesos complejos a nivel del individuo, familia y comunidad frente a no calidad, no aceptabilidad, no disponibilidad, o sea, no existía la red a nivel local, la oportunidad, la atención es mala, etcétera. Entonces hablamos ya de un modelo que busca la atención integral en salud. ¿Y qué es la atención integral? Es el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas. Esto implica que si un actor está dedicado, por ejemplo, desde el plan de intervenciones colectivas, hay unas atenciones tamizadoras a la población o hay un proceso de entrega de tratamientos para eventos, digamos que de alto alcance en la población, pues se supone que la IPS debe hacer el seguimiento frente a la salud de ese evento que entregamos desde el PIC, las acciones también de información y educación, y no que sea como que el PIC habla de las diarreas y la IPS nunca habla de las diarreas porque el niño nunca llega con diarrea, pero no se ha mirado tampoco el riesgo de si en ese lugar donde ese niño vive hay alta probabilidad de diarrea. Efectivas también respecto a lograr los objetivos planteados. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la salud expresados en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios que se materialicen en atenciones. Esto también implica que muy bonito ustedes allá sentados desde el ministerio escribiendo cosas súper gruesas, pero también cómo lo materializamos para que la IPS tenga claro qué le toca hacer, pero cómo se conecta con las acciones colectivas y cómo se conecta con el asegurador, no solo en ese procedimiento contractual, sino en términos de un resultado en salud. Pero eso debe darse con un análisis individual, familiar y en el entorno donde esté esa persona, partiendo desde la promoción y prevención. Promover la salud es un ejercicio que nos falta muchísimo en nuestro sistema de salud. Prevenir la enfermedad, diagnosticarla, tratarla y darle los procedimientos de rehabilitación y cuidados paliativos. Entonces nos llega 2016 con este modelo, está la política, la sombrilla, pero tiene un marco estratégico y un modelo integral de atención que es el marco operativo. Esto implica que ya no solamente pasamos de la teoría, sino también buscamos organizar en la práctica al sistema. Tenemos acá entonces nuestra resolución 429 de 2016 y tenemos estas 4 líneas del marco estratégico que implica que cobija y que el desarrollo de este modelo tiene que mantener la integración de estas actividades. Sin una de ellas, con la falla de una de ellas, ya empezamos como a perder las estructuras, esto es como las 4 paticas de una mesa para que se pueda llevar a cabo el tema de la integralidad. APS con enfoque de salud familiar y comunitaria, pero la APS entendida como un proceso intersectorial y de coordinación local. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, siempre en el recorrido de todo esto, de esta intervención. El tema del cuidado, porque se sabe que más o menos el 40% de su salud y la mía depende de lo que usted y yo hagamos por nuestra salud. Eso es un porcentaje muy, muy grande. Eso implica que no es por allá compensar la que tiene que mirar por mi salud. No, es un tema también de qué posibilidades tengo yo también frente a comer verduras, tomar agua, etcétera, pero también frente a si yo tengo buenos hábitos en mi capacidad económica también de respecto a la obesidad en los niños menores, el tema de la desnutrición también en familias que no le ponen sencillamente cuidado al tema nutricional de niños y niñas. La gestión integral del riesgo en salud, que implica que el asegurador, bajo la responsabilidad de este individuo, también pueda buscar la forma y que siempre esté en torno y en términos de gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo es revisar que usted no llega a un individuo con un estornudo, sino que llega un niño que debe tener vacunación, si lo lactaron, la mamá trabaja, qué come, dónde vive. ¿Mm? Y el enfoque diferencial, porque pues no todos somos mestizos o no todos son rubios, o sea, hay una población indígena muy grande, hay más de 30 grupos indígenas en nuestro país, hay más de 100 lenguas indígenas en nuestro país, eso implica que desde el modelo y a nivel territorial se organicen estos procesos. Entonces, como modelo integral de atención,
tenemos 10 componentes que, no, que están así organizados y no enlistados precisamente porque tampoco se puede dar el uno sin el otro. Entonces, es muy importante reconocer acá cada uno de estos. Yo voy a hablar un poco de los tres señalados, pero tengamos en cuenta que el tema de las rutas, por ejemplo, tema de la caracterización poblacional, les quiero contar que hay un sobrediagnóstico y sobrecaracterización poblacional. Todos los años se hace un análisis de situación en salud, todos los años se sabe dónde se enferman más, dónde se mueren. Trascendiendo de esto, es importante reconocer cuáles son las rutas que deben seguir las personas cuando requieren atención, pero atención desde la salud, no cuando ya ocurre el evento. Las rutas integrales de atención tienen un marco normativo que implica que hay una ruta de promoción y mantenimiento que en este momento está en proceso de implementación, que implica todas las intervenciones que deben propiciar en los diferentes momentos del curso de vida. Por ejemplo, un bebé, un recién nacido, no necesita las mismas atenciones que un adolescente, ni una mujer en edad reproductiva que una gestante. Son intervenciones diferentes y estas rutas implican el poder organizar las intervenciones que requiere cada persona de acuerdo al momento del curso de la vida. Espero no estar hablándoles en mandarín, pero esto lo que significa es que la ruta no es la ruta para la gripa, la ruta para la diarrea, la ruta para la leishmania, la ruta, no. Son procedimientos grandes, es la agrupación de intervenciones que nos delimitan también las necesidades y la oferta de los servicios. Y es necesario que lo reconozcamos ustedes como médicos y también dentro del sistema de salud, la responsabilidad que tenemos en la atención de ver a la persona no como la bordetela pertussis, sino como un niño con una serie de condiciones que implican la intervención y la gestión del riesgo desde el aseguramiento. Lo vamos a ver ahorita. El tema de ámbitos territoriales, las redes integrales de prestadores de servicios de salud, el rol del asegurador, el sistema de incentivos, los sistemas de información, qué pasa con el recurso humano y los procesos importantísimos que celebro mucho que eso esté acá, que es investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Primero, esto quiere decir que están conectados, o sea, el recurso humano no funciona si no está integrado a las rutas de atención. La gestión integral de riesgo no va a funcionar si no tenemos un robusto sistema de información y así sucesivamente. Entonces, esto implica además que estamos centrados en que existen unos actores del sistema que deben estar conectados, pero además que no es solamente un tema de salud de estos actores, sino el tema de los determinantes sociales en salud que implica la interacción con otros sectores, como les venía mencionando. Esto implica, por supuesto, un tema de la gestión integral de riesgo en salud, que se pueda también verificar desde la entidad territorial, y un tema sobre la atención primaria en salud, salud familiar, cuidado y diferenciación para que usted en zonas urbanas no vaya a ofertar lo mismo que va a requerir la población de zonas rurales o zonas rurales dispersas, y no es lo mismo un adulto mayor que un niño o niña menor de 5 años. Esto es esencial que lo reconozcamos y ustedes que van para la vida real también o que están ya en la vida real quizá, para que reconozcamos que no somos como islas, la bacteriología por acá, la medicina por acá, por allá, el auxiliar de enfermería, que es el que, no, hay un proceso acá de multidisciplinariedad que es esencial y es a donde va el modelo en este momento, a poder configurar el cómo, ya la carnecita del cómo. Eso es el qué, pero el cómo se tiene que construir teniendo en cuenta estas características territoriales, porque somos 1.123 municipios y somos 37 entidades territoriales. No podemos pensarnos el país como nos pensamos a Bogotá. Vamos a hablar un poco entonces de estos tres. La gestión integral del riesgo implica que la entidad territorial tiene una responsabilidad muy grande frente a la gestión del riesgo colectivo, frente a procesos de comunicación del riesgo en la población, acciones propias de promoción de la salud, de la agenda intersectorial y del rector territorial de salud. Esta rectoría implica no solo que usted mande a hacer, sino que usted sepa cómo se hace y tenga la capacidad técnica de hacerlo. Nos comentaban hoy que hay muchos secretarios de salud que son secretarios de educación, secretarios de deporte, que son escasamente que puede ser profesional de cualquier área social o de la salud, pero no tiene como tal la capacidad técnica o los estudios para poder entenderse el tema del sistema de salud.
Sigue un tema del asegurador y en el caso de los empleadores, pues de la gente trabajadora, la ARL, es un tema de la gestión del riesgo individual, colectivo, acá estamos viendo, y un tema de usuario, paciente, trabajador en cuidado y autocuidado, y esto nos lo empieza a hablar la 14, perdón, la 1438, un proceso de, ok, el sistema de salud tiene muchas debilidades, pero parte de su salud depende también de un proceso de autocuidado. También el tema del prestador primario, que es lo que yo sueño, por lo menos, gestión del riesgo individual desde allí, comunicación del riesgo de la población asignada, gestión clínica y coordinación de la atención. Y el prestador complementario que hace una gestión clínica. ¿Qué implica este prestador primario? Implica que las atenciones sean dadas donde usted lo necesite, donde usted lo requiera, pero que sea resolutivo allí, ¿sí? Cuando nosotros miramos el tema, por ejemplo, de hospitalización en UCI, en menor de 5 años, por ejemplo, son muchos los casos que llegan a una UCI, siendo que pudieron ser resueltos acá, porque la infección respiratoria aguda es un evento denominado como prevenible y evitable porque no requiere altas tecnologías. No necesitamos 700 UCIs por metro cuadrado en este país para que la gente se deje morir de COVID. Eso es muy importante que lo reconozcamos también. Y el tema del prestador complementario es cuando ya aquí no es posible, lo reconocimos de forma tardía, es un evento que requiere otro tipo de intervenciones que no encontramos en un prestador primario, pero que sea excepcional. O sea, realmente el prestador primario debería ser nuestro todo lo que nos resuelva, pero también todo lo que nos dé ese tema de la gestión del riesgo individual antes de que ocurra. Pero para que el prestador lo sepa, eso tiene que haber un proceso también contractual entre el prestador y entre el asegurador, porque eso pues vale plata, hay que pagarlo, hay que contratarlo, etcétera. Hay que lograr entonces esta articulación de la gestión colectiva e individual del riesgo. Esto quiere decir que no todo le corresponde a la EPS, que la entidad territorial con una muy buena capacidad técnica puede lograr que las acciones que aquí se deriven en esa ciudad o en ese municipio sean realmente las que se necesiten de acuerdo con las enfermedades o necesidades o población. Es decir, ¿usted para qué se monta todo un programa de inmunización para menores de 5 años en un municipio donde está lleno de viejitos? Esos son análisis propios que debe hacer el territorio. El tema de la delimitación territorial precisamente implica que nos pensemos el país no como un todo, no como una esfera, no como que todos somos iguales, sino que hay diferentes necesidades y esto es corresponsabilidad también por parte de la entidad territorial, de los alcaldes, de los gobernadores, porque para evitar las diarreas no es que estemos desde el ministerio diciendo que se laven las manos, porque si no hay agua, ¿de dónde? Porque los niños también tienen que estar vacunados, bien nutridos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no para desanimar, sino porque hay muchas cosas que hacer realmente como sector salud, de visibilizar, de posicionar en la agenda pública y se logra a través de las evidencias locales y de podernos reconocer también socialmente con estas diferencias que tenemos en el territorio. En cuanto a las redes integrales de servicios de salud, y aquí estará en negrilla siempre el prestador primario, implica que hay una conexión, como les decía, del asegurador y la entidad territorial, la Secretaría de Salud, que implica el poder organizar esto para que tengamos capacidad de atender a cualquier individuo de nuestro territorio. Esto implica un prestador primario. Esto tiene que ver con cómo la comunidad se organiza, cómo nosotros podemos dar cuenta de la existencia de médicos y agentes tradicionales que estén conectados con los profesionales del centro de salud. No quiere decir como por allá los indígenas, esos de las hierbas, y no, yo aquí sí siempre occidental. Es un proceso muy complejo en nuestro sistema de salud, pero en algunos escenarios lo hemos podido lograr. Este tema, por ejemplo, de las organizaciones sociales y comunitarias, nos comentaban una experiencia de Guatemala en términos de COVID, de cómo fueron las organizaciones sociales y comunitarias las que ayudaron en la detección de contactos y el aislamiento de la gente.
porque no es lo mismo ver a Duque en televisión diciendo que se aísle el ministro tal, a que sea ya la madre comunitaria, el líder social, el que explique, el que sepa, el que reconozca, el que tenga también el poder del conocimiento frente a las intervenciones que hay que realizar en esa comunidad. Entonces es muy importante que esto esté conectado y es un avance que creo que hemos tenido porque ya se han ido formando personas en términos tradicionales también para que conecten con el tema de nuestra medicina occidental. Los auxiliares en salud pública, los gestores en salud y de otros sectores. O sea, aquí hay líderes y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las ONGs también tienden a fortalecer capacidades en líderes sociales y a fomentar la formación de líderes sociales. Tenemos el centro de salud, que ya vamos aquí en el tercer paso, ¿no? O sea, el centro de salud no debería ser nunca la entrada, en este modelo que nos soñamos, no debería ser la puerta de entrada para la atención. Le debería anteceder una serie de actores que son esenciales, que son reconocidos, que son queridos, que son sabedores allá localmente de su población y que es esencial que se conecten con esta parte, lo que implica que en el profesional de la salud también debemos entender que hay otros saberes y saberes que enriquecen el tema del cuidado y de la atención primaria en salud. Un tema, por supuesto, de la IPS baja complejidad, con sus especialidades y las otras especialidades más súper, ultra, wow. Pero esto implica que lo que más deberíamos fortalecer en el país es esta parte donde tenemos unas organizaciones sociales que reconocen los fenómenos salud-enfermedad en nuestras comunidades, para que aquí cuando llega la atención ya haya un montón de procesos adelantados en términos de comunicación, de vacunación, del cuidado de la gestación, del cuidado de la población adulto mayor, un tema de las traducciones que hay, porque por las lenguas que yo les mencionaba, de cómo se le habla en este país a un afro que debe ser diferente a un campesino, pero esto depende que la entidad territorial reconozca qué es lo que tiene para que el asegurador garantice la atención de acuerdo con la norma en sus competencias, pero teniendo en cuenta esta diversidad poblacional, teniendo en cuenta que pues no es que ya nos llegue el niño con una sibilancias o que tengan estertores o que ya estén, no, los niños deberían ser resueltos antes con unos procedimientos muchísimo más básicos que nos evitarían las mortalidades. Entonces, luego de hacerles un súper resumen así, pero súper rápido del modelo y de algunas intervenciones puntuales traídas siempre pues a lo que yo reconozco, quiero hablarles primero de la infección respiratoria aguda para hablarles de COVID. ¿Por qué es importante la infección respiratoria aguda? Hay varios factores. Voy a hablar principalmente de tres. Voy a hablar primero que en los países más pobres es donde más se muere la gente por infecciones respiratorias. Es donde más se mueren niños antes de su quinto cumpleaños. Porque los niños presentan entre 4 y 6 episodios de infección respiratoria aguda al año, por Dios, y todos con potencial de hospitalizarse. Lo que les decía, es prevenible y evitable porque tiene un esquema de vacunación y porque no requiere 700 UCIs por metro cuadrado, ni el gran hospital así, pues, súper ultra wow, no. Con los primeros 3 bloques que les mostré allí, si hiciéramos ese proceso y con la afectación de determinantes sociales, no necesitamos UCIs para curar la infección respiratoria aguda. Por supuesto, hay eventos de salud que le anteceden, eventos crónicos, malformaciones, etcétera, pues que se implica un abordaje de mayor nivel de atención. Pero en general, en los países pobres, muchos niños se dejarían de morir si no fueran pobres, y eso es muy importante también que lo reconozcamos. En el mundo, entre 4 a 5 millones de niños cada año mueren en países de desarrollo por infección respiratoria aguda. ¿Qué más tenemos acá? Cuando miramos ya la totalidad del evento, de los eventos que afectan a los menores de 5 años, miramos en tema de carga de enfermedad, implica que solamente que la infección respiratoria baja solamente es superada por complicaciones congénitas y defectos neonatales, y esto implica que la infección respiratoria aguda como evento infeccioso es el principal en los menores de 5 años. Después siguen otros, la diarrea también es muy importante, pero cuando miramos de años de vida perdidos por discapacidad, la infección respiratoria aguda representa el 8.79%. Estas dos les mostraba neonatales y congénitas representan como el 32 y el 28.
pero una causa infecciosa como la ira genera casi el 10% de los años de vida perdidos por discapacidad en esta población. Entonces tenemos, por un lado, la infección respiratoria aguda ha sido históricamente importante porque es la causa de mortalidad más grave que tenemos en el menor de 5 años. Esa es una de las causas. Y la siguiente causa, pues es la que nos convoca hoy, que es que hay muchos virus de vía de transmisión respiratoria con potencial pandémico. Tenemos en este momento el COVID, hace 11 años, perdón, fue influenza H1N1, hace 100 años tuvimos otro H1N1 y así hemos tenido varios episodios con potencial pandémico que se transmiten como una infección respiratoria aguda y que se presentan como una infección respiratoria aguda. Entonces, ¿por qué un programa nacional de prevención, manejo y control de la ira? En algunas diapositivas lo van a ver como ira y en otras como ira y EDA. Y este es un tema precisamente de las rutas, para no generar la ruta de la diarrea y la ruta de la gripa. Hay procesos colectivos y de atención promocional que implicaba que pudiéramos abordar estas dos poblaciones al tiempo. Pero vamos a hablar hoy de la infección respiratoria aguda. ¿Por qué? Vamos a mirar este diagrama desde abajo. Porque hay una afectación negativa de la salud por infección respiratoria aguda, por insuficiente capacidad de la integración intersectorial, por la inoperante articulación interprogramática, porque el PAI, la vacunadora, va y vacuna y no dice nada más, porque el médico que entra por el niño de la gripa ni sabe nada más de su vida, por muchas cosas que no se miran de forma integral. Limitada capacidad de gobernantes, CPS, IPS en la política de infancia en este caso, fallas en la atención de los servicios básicos de atención, poca capacidad del personal de salud para la atención integral del niño, las intervenciones de información y educación en familias y comunidades son inefectivas, inexistentes, nulas, jamás. Insuficiente capacidad de los agentes comunitarios para generar cambios que favorezcan la salud infantil. Insuficiente capacidad de los agentes comunitarios. Eso es porque no los cogemos, no los aprovechamos, pensamos que ellos son allá los de las hierbas y no, es muy importante que logremos integrarnos con esos otros saberes desde el sistema de salud. Esto implica una desarticulación de los servicios de salud con nosotros a nivel sectorial e intersectorial. Si no involucramos al otro sector frente a los problemas de salud, pues él tampoco va a hacer nada. Los servicios básicos para la atención son inexistentes y desarticulados de la red de servicios de salud. Las capacidades en familias y comunidades son insuficientes para las acciones de prevención. Por lo tanto, los niños menores de 5 años son afectados por la gripa, se mueren, se complicaron y se mueren. Y aquí es muy importante identificar los determinantes como pobreza, hacinamiento, desnutrición y falta de educación que favorecen estas complicaciones. Y no hablo de educación solamente de que tengan 3 maestrías y un doctorado, no. Implica unos procesos de información y educación en salud, unos procesos que cuando el médico está en la atención no sean a veces tan herméticos, por favor. Hay un proceso de educación que es sumamente valioso e importante cuando usted tiene la posibilidad de tener contacto con un individuo que no conoce ni conocerá ni el 1% de sus situaciones, pero en términos de salud tenemos que aprovechar cada uno de estos instantes en que nos comunicamos con ellos para no hablarles de las sibilancias y de los estertores, sino de los silbidos, del ruidito, del hundimiento de la costilla, en términos muchísimo más sencillos para las personas. ¿Qué pasa entonces cuando nada de esto funciona? Aumenta la mortalidad, aumenta la discapacidad y las complicaciones y pues nuestros sistemas de salud colapsan porque todo el mundo cuando llueve se va por urgencias por las gripas y hay muchos niños que se complican en este escenario. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un marco normativo que nos insta a armar un programa para la infección respiratoria aguda. Teniendo en cuenta el antecedente de la mortalidad en menor de 5 años, este programa inicialmente se enfoca a población menor de 5 años. Por eso nuestra meta, que debíamos cumplir el año que viene, es que la mortalidad por IRA estuviera menos de 8.9 casos por cada 100.000 menores de 5 años. Grabémonos esta cifra, 8.9, ¿listo? Tenemos aquí todo el marco normativo en el que no voy a profundizar, pero quiero que sepan que el Plan Decenal de Salud Pública fue una de las herramientas más importantes que tenemos donde nos habla de la atención primaria en salud y de la intersectorialidad. El objetivo de nuestro programa en este caso es orientar las acciones de prevención, atención y control de la infección respiratoria aguda y la enfermedad de Reika aguda, inicialmente en la población infantil, como los mencionaba,
fundamentadas en la atención primaria en salud, la movilización social y la articulación intersectorial para reducir la mortalidad, pero no solamente la mortalidad, sino que no se agraven y que además los casos tengamos la posibilidad de enseñar cómo se cuida una gripa y cuándo es necesario acudir al médico para poder tener unos servicios de urgencia, hospitalización y cuidados intensivos con menor demanda que la que se ha venido presentando. Hasta ahí espero que sea todo muy claro porque ya vamos a empezar como a ver qué pasó con COVID. Entonces, este programa implica podernos movilizar con 3 mensajes claves. ¿Cuáles son? ¿Cómo evito? ¿Cómo evito enfermar? ¿Cuáles son todas esas acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad? Pero bueno, cuando pasa, ¿cómo se cuida? Y bueno, lo tengo en la casa, pero ¿lo va a tener siempre en la casa? No. Hay unos signos de alarma por lo que usted tiene que ir a consultar. Acciones de prevención, cuidados cuando ocurre, signos de alarma. Y esto movilizado a través de 3 estrategias que vamos a ver más adelante. Algo muy importante que va a pasar más rápido, pero para que ustedes también tengan en cuenta cómo desde la atención es tan importante el proceso, para que entendamos también como ejercicio el tema de la salud pública en la atención en salud es esencial. Es muy importante que las intervenciones que vayamos a realizar a nivel individual comprendamos que tiene un impacto en salud pública, que hay unos recursos definidos, unos dineros para acciones en salud pública, pero otros también para la atención individual. Para este programa en particular, nos tocó buscar cómo nos articulábamos a ese sistema de salud local, cómo mirábamos el tema de los recursos, cómo enamorábamos a nivel local al alcalde, secretario de salud, para que nos pusiera cuidado respecto a la infección respiratoria aguda y para que lográramos una coordinación técnica territorial, entendiendo que ya había, por ejemplo, unos procesos de vigilancia, que el asegurador prestador ya había contratado las atenciones, en fin, muchas cosas que hay que movilizar a nivel local. Atención para la salud. Esto implica que lo que nos pensamos acá y con los recursos que hay acá y con la concertación y planeación que hay acá, tenemos que organizar qué va en la parte individual de la atención y qué va a través de las intervenciones colectivas, pero además que esto dialogue. Implica que en las intervenciones colectivas tengamos una detección temprana, pero también si aquí detectamos algo tempranamente, se tenga comunicación frente a la Secretaría de Salud. Ejemplo, les llegan muchos niños con un ectoparásito acá. Todo el tiempo van llegando niños, etcétera. Pues es muy importante que entre las intervenciones colectivas en términos de información, educación y comunicación, por ejemplo, o de los desparasitantes que se suministran a nivel masivo, pues que se reconozcan estas acciones de forma conjunta y eso no es más que con un sistema de información organizado donde los actores dialoguen, mesas de trabajo, clubes de revista, procesos así como de formación a nivel local que nos permita entendernos lo social, lo que tenemos, la salud pública. El tercer componente es la gestión del conocimiento y aquí viene, por ejemplo, este espacio. Este espacio implica que yo les estoy mostrando a grosso modo este tema de la respuesta y el modelo integral de atención, pero implica que cuando ustedes se gradúen de cualquier cosa en la vida, nunca van a ser los más. Siempre se va a requerir actualización, fortalecimiento de capacidades. Si son los del COVID, por ejemplo, los intensivistas también tuvieron que hacer un ejercicio de usted cómo explica esto para que los médicos que no son intensivistas comprendan cómo intubar, cómo extubar, cómo realizar, cómo pronar, etcétera, ¿sí? Entonces, esto implica un tema también de que nos sigamos formando siempre para que haya un proceso de comunicación asertiva, de comunicación en términos de la atención en salud, comprendiendo procesos de la movilización social, de la interacción con los actores sociales y unos procesos de investigación locales que van a ser muy importantes que se hagan y que sean procesos replicables. Y además, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas muy interesantes, pero no las escribimos y mañana quizá la doctora Andrea Nájar se vaya para el CDC o para allá, para OMS, Washington, y si no dejo este desarrollo, proceso académico con ustedes, pues el día de mañana si me dejan a mí en la universidad con ustedes, pues yo no voy a tener ni idea qué fue lo que hizo la doctora Andrea Nájar y vamos a volver a entrar en un reproceso, a sobrediagnosticar, qué es lo que saben del consultorio de atención primaria en salud. Esos procesos tenemos que implementarlos en todo nuestro quehacer siempre. Así sea su desarrollo en la clínica, se vuelva neurocirujano, lo que usted quiera hacer, siempre tratemos de escribir porque eso nos sirve para los que vienen atrás de nosotros.
también un tema de sistema de información y seguimiento, porque pues los datos solos no nos sirven, los datos se tienen que volver información. Información ya implica un análisis, una cosa ya construida. Tenemos la vigilancia en salud pública y el monitoreo de evaluación. De la vigilancia en salud pública les voy a decir que eso se llama como detección para la acción. El datico sobre la vigilancia y los datos del COVID, del número de pruebas diarias, no nos sirve de mucho si no lo tenemos en contexto. El tema de monitoreo y evaluación de las intervenciones también es esencial porque no solamente nos basamos en temas de la vigilancia, sino también, por supuesto, del número de atenciones, de cuáles son las intervenciones, entre otras cosas con las cuales no nos voy a enredar hoy, pero también entender que esta vigilancia en salud pública implica la vigilancia de factores ambientales para afectar la carga de enfermedad por IRA y por EDA y poder realizar pues, el seguimiento de los indicadores. Tenemos 4 componentes de programa: gestión y planeación, principalmente, o sea, cómo vamos a comenzar acá, atención para la salud, saber que se atiende la salud, no se atiende la enfermedad. Hay unas intervenciones individuales y otras colectivas que parten de la premisa de un individuo sano. Tenemos la gestión del conocimiento y cómo fortalecemos esa capacidad, ese conocimiento, ese saber, desde el super ultra wow especialista hasta el líder comunitario, y cómo realmente volvemos los datos e información que nos sirvan para tomar decisiones, que es finalmente nuestro objetivo. ¿Cuáles son las estrategias de este programa? Y ahí ya empiezo a hablar mucho más grueso, mucho más fino, perdón. Implica el trabajo coordinado de los diferentes actores del sector bajo el liderazgo de la Secretaría Departamental o Distrital de Salud. Porque en esta estrategia institucional buscamos fortalecer las competencias del talento humano y lograr la atención en nuestro primer nivel de atención de baja complejidad, porque pues es lo que nos define también el evento. No necesitamos el ASUSI que les comentaba yo para atender este evento. Pero ¿esto qué implica? Reconocernos localmente como red y reconocer la conformación de esta red, identificar qué talento humano tenemos. Yo podría, o ustedes si son, no sé, el día de mañana pediatras o médicos familiares, etcétera, o lo que quieran hacer, pero pues no puede estar perdido ¿saben cuántas veces va un pediatra a OPES? Un pediatra va cada 45 días a OPES. No podemos centrarnos en unas actividades focalizadas en pediatría, sino que ese pediatra debe dar capacidades técnicas a los 20 médicos que hay en Baupés, ¿sí? Pero además en Baupés hay muchos médicos tradicionales. ¿Cómo conectamos la medicina tradicional a la medicina occidental? Ese ejercicio implica una estrategia institucional de reconocer que la atención primero no inicia aquí en el hospital, que hay una serie de intervenciones que le anteceden, pero reconociendo qué talento humano tenemos a nivel local. Lo que les mencionaba, detección para la acción. Si nosotros somos los más súper expertos epidemiólogos en vigilancia en salud pública y no hacemos nada con eso, pues cualquier, con todo respeto, pero cualquier persona que medio sepa Excel va a poder recopilar esa información y la sube en el Civigila y ya. Si estos datos no se socializan, no sirven para nada. Se deben utilizar para la toma de decisiones. Ejemplo, el Instituto Nacional de Salud es el ente que realiza la vigilancia y nosotros desde el ministerio tomamos decisiones con base en esos hallazgos. Eso es muy importante también que lo tengamos presente. Construir un plan de generación de capacidades, constantes clases, espacios donde se evalúe el conocimiento, donde sepamos si Luisa habla súper aburrido, no se le entiende nada, es súper técnica, o habla muy duro, o habla muy pasito, o nos durmió al final de esta charla para no volver. Pero ese proceso de generación de capacidades es que implica un tema, un objetivo. ¿Cuál era un objetivo en COVID? Lograr que médicos no intensivistas aprendieran de la unidad de cuidados intensivos. Y eso no fue una charla de 45 minutos. Fueron cursos cortos, rápidos, de muchas horas, donde la gente se sentó, aprendió, evaluó y ya salió a la práctica. Eso es importante que lo podamos hacer. Activar los planes de contingencia, porque resulta que por fin yo estoy muy feliz en medio de toda esta desgracia, pero lo que me alegra es que hayamos identificado que la infección respiratoria aguda es muy importante, porque se nos presentan varios picos y porque las acciones que estamos tomando, pues ya las veníamos también trabajando, lavado de manos, aislamiento y demás. Caracterizar la sala cera y monitorear los indicadores. La sala cera es parte de una estrategia de atención de baja complejidad, que implica que un niño o niña menor de 6 años, cuando llega por una gripa, no complicada por supuesto, se puede atender entre 4 a 6 horas. En ese lugar se le da atención para la salud, educación para la salud, ¿sí era?
Se le da información también a la persona, pero no solo información el volante y lea, sino de verdad educación y comunicación para la salud. Señora, mamita, abuelita, señor, tal. La inhalocámara sirve para esto, se pone así, el inhalador así, tal, ¿sí? Esos procesos que se deben dar de educación y no como que la bolsa con el inhalador y ya, como listo, siguiente, sino que sea un proceso también constructivo allí de educación en términos de enfermedades respiratorias agudas y se llaman sala cera porque no solamente atienden episodios infecciosos, sino también otros episodios recurrentes, sibilantes, que pueden presentar asmas y demás. Esto es importante que reconozcamos, yo estoy hablando solo de la infección respiratoria aguda, pero perdón, que si lo trasladamos a otros eventos, es importante reconocer que acá podría ser no sala cera, sino, no sé, otras salas, otra estrategia de atención para un evento, pero díganme si nada de esto puede ser aplicable a los otros eventos que sean de su interés o de su experticia. Esto, señores, hace parte de la atención primaria en salud también. Reconocer de forma coordinada, revisar para qué sirven los datos epidemiológicos, reconocer qué es lo que tenemos de talento humano ahí para poder coordinar y no que nos quedemos en el sobrediagnóstico. Por otro lado, tenemos nuestra estrategia intersectorial, que es sumamente importante y creo que necesita un desarrollo muy grande para poder lograr objetivos de salud en nuestro país. Con esto buscamos que los diferentes sectores se involucren en la transformación de los determinantes sociales y sean orientadores clave para los grupos de mayor vulnerabilidad. Tenemos acá varios actores muy importantes para nosotros. Se me olvidó decirles una cosa importante al inicio de esto. Este programa lo tenemos a cargo junto con una antropóloga, junto con un médico infectólogo, una médica epidemióloga y yo lo coordino, pero yo estoy también enfocada más hacia lo intersectorial. Y les quiero contar que ha sido muy interesante reconocer cómo la antropóloga nos ayuda a que ese diálogo, por ejemplo, en escenarios con ICBF, sea también mucho más aterrizado, que cuando tenemos espacios mucho más de investigación y demás, pues que el infectólogo también nos ayude a posicionar el tema de los datos y de cómo se da la atención clínica. También un tema de los procesos de información, cómo podemos cruzar información respecto a grupos poblacionales específicos y la afectación por COVID, y ha sido esencial este tema de COVID, si ustedes se dan cuenta, si voltean a mirar por todas partes, el hecho de que en los paraderos de Transmilenio haya una persona estornudando de forma correcta, con el tapabocas puesto y demás, eso implica que hemos trascendido la intersectorialidad. Esto implica que educación nos puso cuidado frente a salud, que ICBF, pues, que es un actor muy importante en términos de primera infancia, infancia y adolescencia, pues también ha tenido un desarrollo muy interesante, pero también cómo debemos ir involucrando al sector, al Ministerio de Ambiente, como comercio tuvo que también como visibilizar estos procesos de salud, vivienda también, y en todos los procesos de respuesta del país tuvieron que involucrarse los otros sectores, cosa que verdaderamente celebro, y esto implica que como salubristas, los que somos salubristas, podamos movilizar cada vez más estas actividades de posicionamiento de las actividades en otros sectores. La intersectorialidad implica varios puntos. El primero, el encuentro alrededor de temas transversales. Un tema transversal, COVID-19. Acuerdos de acción conjunta. ¿Qué podemos lograr entonces? ¿Cómo vamos a hacer el aislamiento en los niños y niñas que detectemos en ICBF? ¿A través de líneas de atención o vamos a tener videollamada a través del prestador o cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Alianzas estratégicas para el logro de objetivos. Es muy importante, por ejemplo, lo que nosotros veníamos haciendo antes, y es que teníamos unos procesos de generación de capacidades a líderes de Más Familias en Acción, a líderes de otra que se me olvidó, Red Unidos también, que implicaba que cuando se les da el mercado, cuando tienen una serie de procesos o de citas, ahí llegábamos nosotros como con los mensajes de educación e información. No nosotros desde el ministerio, sino a nivel local, además, ¿no? O sea, nosotras lo que hacíamos era capacitar a otras personas, es como un formador de formadores, donde le dábamos esa capacidad técnica, el material y demás, y esa persona, cuando llegaban por el mercado, por el subsidio, lo cogía y le daba información acerca de este proceso.
Desafortunadamente íbamos a pasar una fase como de evaluación para saber si esto estaba bien hecho o no, pero pues llegó COVID y se desorganizaron varias cosas que veníamos haciendo. Gestión de políticas públicas participativas. El hecho de reconocer si en el cesar esa mina realmente nos está afectando a nivel de los planes de gobierno, de los planes territoriales de salud, también implica que la gente hable, que la gente participe. Y la transsectorialidad es realmente meternos en las venas de los otros sectores, en procesos y en el fenómeno salud-enfermedad, que ellos también se hagan parte, sean parte, que tengamos metas comunes, que no estemos hablando como en contravía o con reprocesos, sino que cada uno de los sectores comprendan que mucho de su actuar implica un resultado en salud. Cuando yo hablo de los 3 mensajes clave, estoy hablando de prevención, detección que hago, signos de alarma. Hay un tema entonces ahora con la estrategia comunitaria que creo que es de las más importantes y necesarias a nivel nacional, que implica el tema de desconocimiento por parte de padres y cuidadores sobre la prevención, sobre el manejo, sobre cómo se identifica el signo de alarma, sobre cuáles son sus derechos en salud, sobre cuál es su IPS, usted a dónde se va corriendo si el niño se le complica. Las barreras geográficas que existen, el tema de dispersión geográfica, el tema de lenguaje con la comunidad indígena ha sido muy importante. Y desde lo ambiental, también tener en cuenta que hay otros factores ambientales familiares que afectan el tema de la presentación de infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda. La correcta tenencia de mascotas, la presencia de roedores en las viviendas, el tema de saneamiento básico, alcantarillado, como es la disposición de excretas allá en la vereda, en los campesinos, esos procesos también implican un tema de salud y enfermedad y de intersectorialidad. Presencia de inundaciones en la zona y personas que han tenido contacto con aguas estancadas y la falta de una atención intercultural. Si ustedes son apasionados en el tema de salud familiar, de atención primaria en salud, créanme que este tema de atención con un enfoque intercultural es de lo más de avanzada y de lo más maravilloso que podemos estar desarrollando en el país para poder lograr la afectación realmente de los procesos de enfermedad de las comunidades. Esa estrategia comunitaria implica unas intervenciones poblacionales que son más grandes de política nacional y unas intervenciones colectivas que implica también pensarnos los entornos, los destinatarios y los momentos del curso de la vida. Ya les he hablado, por supuesto, de los momentos del curso de vida, no es lo mismo un bebé que yo, ¿sí? Los destinatarios también tienen que ver en cuanto a campesino o es indígena o que, quién es. Los entornos, estamos hablando de a nivel institucional, hogar, educativo, laboral, comunitario, es diferente, y reconociendo este tema de lo rural, rural disperso y urbano. En esto, quiero decirles que debemos fortalecer el trabajo en la salud colectiva. ¿Con quiénes? Con los actores sociales clave, consolidando la participación social, el empoderamiento en problemas, en soluciones y en derechos en salud. Bueno, ¿qué nos conecta también en términos colectivos? El tema de la lactancia materna, de procesos para enseñar la etiqueta de tos, entornos saludables, vacunación, nutrición, canalización de casos cuando se detectan desde el plan de intervenciones colectivas y el tema del lavado de manos. Andreita, si estoy muy despaciosa, creo que sí, un poco, ¿cierto? ¿Debo correr? ¿Puedo seguir? Pues con nosotros puedes seguir. No sé Bueno, si tu reunión espere. sí, sí, no, yo delegué a alguien, pero yo igual tengo que llegar ahorita, no puedo quedar las 2 horas que quisiera, pero sí en algún momento debo partir. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que un tema de educación y comunicación para la salud con un proceso de desarrollo de capacidades, esto me parece muy bonito que lo entendamos, no es a la mamita, no es hablarle en educación a la mamita para que cuide al niño. Es un tema de padre, madre, cuidadores. Sí, esto también es muy importante. Lo veíamos en unos videos que hicieron para la prevención, donde culpaban a la mamá de la diarrea del niño. Decíamos, hombre, pues sí, pues sabemos que no es tan la paternidad responsable, pues en muchos lugares no está, pero también exigíamos que el rol paternal esté allí presente. Entonces hablamos de padre, madre, cuidadores, las familias y comunidades. Esta fotografía
es de una iniciativa que tiene Bogotá muy bonita que se llama Respira sin ira y se inventaron, perdón, no se inventaron, el día del lavado de manos. Entonces lo que hacen es un lavatón de manos donde le enseñan a los alcaldes locales, al secretario de Educación, a los rectores de los colegios, a diferentes actores cómo se hace un correcto lavado de manos. Y ya de allí en adelante, pues ya empieza también como a quedarnos en el chip, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, así como cepillarnos los dientes o el tema de salir de la casa con zapatos. Esto implica un cambio cultural que no va a ser en un año del COVID, sino que vamos a tener que seguir trabajando en ello. Y eso ha sido muy importante y pues hay varias experiencias que ahorita vamos a ver como de otras cosas que se han podido desarrollar a través de las experiencias colectivas y comunitarias. Que es muy importante sobre la infección respiratoria aguda y sobre el COVID, ¿vale? La vigilancia en salud pública. La vigilancia en salud pública para la IRA antes del COVID implicaba 4 estrategias. ¿Cuántas gripas se presentan? Básicamente, colectivos. Por grupos de edad, ¿cuántas gripas se presentaban a nivel colectivo? Hay una vigilancia centinela que consiste en los centinela en monitorear la circulación de los virus. Son unas instituciones definidas que hacen detección viral y que además pues atienden de forma ambulatoria, hospitalizada o casos que se hospitalizan también para mirar la circulación viral. El Irak inusitado fue por donde nos entró COVID, porque implica la búsqueda de casos de presentación clínica inusitada, inesperada. Por esta es que nosotros podemos tener la vigilancia de los virus que no están acá, que no se detectan por acá, pero que se detectan por acá y es por donde tenemos la vigilancia desde el H1N1. Se planteó esta vigilancia del Irak inusitado con cuadro episodio, con deterioro rápido en menos de 72 horas, con contacto previo con animales de granja, con porcinos que vienen en viaje al extranjero. Entonces, esta es la vigilancia que nos permite detectar cuando un cuadro respiratorio no es una gripa más, ni es un virus de los que circula, sino que ya implica una detección particular y que implica también un tema con el Reglamento Sanitario Internacional que nos dijo usted tiene que vigilar de forma particular el evento de infección respiratoria aguda. ¿Por qué? Por el potencial pandémico de esa imagen grande que les puse allí de muchos virus que tienen ese potencial pandémico, pues, y que nacen de una infección respiratoria aguda. Nacen como estrategia de vigilancia, nacen como intervención, pero pues un virus genera la infección respiratoria aguda. Y nuestra vigilancia de la mortalidad en menor de 5 años, que es pues de lo más desafortunado que estemos pues, contando casos, pero pues nos permite también visibilizar los resultados de este programa y los resultados de la interacción de los actores en cuanto a un evento tan sensible socialmente como es la mortalidad en menor de 5 años. ¿Qué implica esto? El instituto nos brinda la información al ministerio. Nosotros, aparte de tomar decisiones, le rendimos cuentas a OPS y a OMS respecto a la infección respiratoria aguda, que además es un proceso acá que implica el tema de decisiones regionales. Ejemplo, la vacuna. Estas vigilancias, cuando tienen detección viral, también nos permiten armar un pool de muestras, un pool de los virus con las diferentes cepas que se hayan identificado para saber cuáles son las vacunas que vamos a usar el siguiente año. Y por eso, a partir de esta vigilancia, es que detectamos desde el 2009 influenza para saber cuáles son las cepas que nos van a aplicar en la siguiente vigencia cuando se genere el biológico. ¿Cómo nos ha transformado entonces la pandemia por COVID-19? Nosotros como ministerio construimos un plan de contingencia, de contención y mitigación. Las epidemias tienen por lo general 3 fases de preparación, contención, mitigación, y acá ya pues, nos llegó el virus, entonces ya pasábamos como otra vez otra vez no, perdón, a mirar el tema de contención y mitigación, porque el de preparación pues fue básicamente durante enero y febrero. Ya empezamos contención en marzo y mitigación cuando perdimos el 10% del rastro de los contactos, ¿sí? O sea, ya más del 10% de los casos que estábamos detectando, no sabíamos quién había sido el caso primario y ahí ya se consideró mitigación. Tengo acá una reunión que... Bueno, entonces, ¿qué pasó? Este plan tiene 8 líneas de acción.
saqué aquí tres importantes: vigilancia en salud pública, que ya venía realizándose, un tema de comunicaciones y de comunicación a la población, que me pareció esencial porque implicaba que a nivel local también, pues que no fueran los mensajes planos del ministerio, sino que también se pudiera hacer como una adecuación, de acuerdo con la manera de relacionarnos en la costa, en la selva, en el Pacífico es diferente al Caribe, en los paisas. Sí, eso implicó también la adecuación de estos mensajes. Y en tema de prestación de servicios, que implicó también un tema muy complejo de mirar cómo estábamos desarticulados como red. Entonces tenemos acá dos planes, básicamente, no mentiras, este es un plan, sí, son dos planes. El plan de contención y mitigación, que es la sombrilla grande, y desde la prestación de servicios salió el plan de acción para organizar a los actores frente a la atención, frente al fortalecimiento de la mayor complejidad de atención, pero también nosotros metimos allí nuestra parte, que fue la atención por salas, era para la atención de casos en menor de 6 años. ¿Qué hicimos entonces? Nosotras participamos en la elaboración de este plan de contención y mitigación desde la Dirección de Promoción y Prevención. Yo he sido la delegada como de todo este tema también desde la respuesta por los antecedentes que les contaba para la infección respiratoria aguda, y lo que hicimos fue aterrizarlo a lo que ya traíamos con los territorios para que esto no nos sonara que era nuevo, ¿sí? O sea, claro, el COVID es nuevo, pero había unas bases que mientras no haya un medicamento específico, esto va a seguir siendo trabajado de manera no farmacológica y con unos procedimientos de la atención, pues que implica acá un tema netamente clínico. Pero antes de que ese señor, señora, niño, adulto, el que sea, nos llegue ya la atención, le anteceden unas intervenciones que sí nos corresponden a nosotros. Está el programa con sus 3 estrategias, con sus 4 componentes. Esta parte es esencial que se siga fortaleciendo y es necesario que nosotros lo tengamos en el radar y que ustedes como médicos, que las personas del sector salud, debería estar en temas como comunicaciones. En vigilancia de salud pública no es netamente del epidemiólogo, hay un tema de la atención y de la detección que viene en la atención, o sea, en la consulta. No es el epidemiólogo buscando casos, sino que el clínico también tenga esa capacidad de detectar bajo unas definiciones de caso, y esas definiciones de caso que ustedes deben haber escuchado, pues es lo que da respuesta a OPS, OMS también, respecto al momento de la epidemia. Espero haber sido clara y no enredarnos más con esto. Entonces, ¿qué pasó con este tema de COVID? Resulta que cada entidad territorial tiene un referente de infección respiratoria aguda, pero pues estaba enfocado al tema de infancia. Eso ha sido un proceso allí complejo, pero tenemos un profesional en cada uno de los territorios que está dando respuesta frente a las 3 estrategias que les mostré. A través de un proceso de cooperación con USAID y un proyecto que se llama Comunidades Saludables, logramos la vinculación de 34 equipos conformados por médico, enfermera y auxiliar de enfermería para que lográramos evidenciar qué teníamos y seguir construyendo y seguir propiciando un mejor escenario, pues, de control de la epidemia en el país. Que es importante reconocer frente a la respuesta que también hubo un marco normativo. Ustedes se han dado cuenta que han salido resoluciones, decretos, circulares, un montón de cosas, pero esto realmente nos sirve para organizar el sistema. Un ejemplo que les traigo acá es cuando teníamos lo de las salas cera desde el 2017, aunque las salas cera son mucho más viejas, pero en 2017 emitimos una circular que nos permitió aquí plantear acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de la ira. Y aquí directrices para la detección temprana, el control y la atención de cuando nos llegara y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante riesgo. Un ejemplo acá chiquito que traigo es el tema de la sala cera, donde tiene responsabilidad el asegurador, el prestador y Secretaría de Salud. Y aquí también le decíamos a la Secretaría de Salud, ojo, tiene que verificar que los prestadores lo que hagan sea promover la implementación de estrategias de atención para la atención oportuna de casos como consulta prioritaria, sala cera, atención domiciliaria, atención según enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de atención móviles, entre otros. O sea, desde antes teníamos una serie de atenciones que no implicaban montar 700 UCI. Esto nos ha faltado, pero bueno, esto nos da también la oportunidad de que se vaya mejorando.
todo eso tiene un marco normativo porque en el sistema, si usted no le dice cómo y cuándo y por qué hacerlo, pues difícilmente eso se va a poder desarrollar y es importante que reconozcamos y que todo el tiempo los profesionales de la salud y los actores de salud vivamos actualizados frente a esta normativa. Ahora sí, ¿en qué vamos acerca de estas estrategias? Entonces, primero, que la mortalidad en menor de 5 años pasó en un histórico 2014-2019 a tener a esta semana epidemiológica 41, 432 muertes, pasó de tener estas 432 muertes a tener 292 muertes. Es decir, hasta la fecha, hoy tenemos una aparente disminución del 32%, no podemos cantar victoria, falta mirar cómo termina el año y el corte pues del DANE, que es finalmente nuestra fuente de mortalidad, pero seguramente va a haber una disminución muy importante en la mortalidad en menores de 5 años. Porque traigo acá y no el de adulto, no el de adolescente, no el de tal, porque para mí, Luisa Fernanda Moyano, yo era la que seguía esta mortalidad, ¿sí? O sea, que acá sí podemos tener como un antecedente y una serie de intervenciones que implican una afectación de una mortalidad. Cuando yo hablo Luisa, que yo Luisa, esto quiere decir el equipo, ¿no? No estoy hablando pues de individualmente, no, sino yo como ministerio tenía el seguimiento año a año de la mortalidad menor de 5 años. Este puede ser uno de los indicadores de éxito de las intervenciones que tuvimos con la pandemia. Esperemos que sí sea demostrable y que, pues, que nos lleve también a identificar cuáles son las acciones a desarrollar cuando inicia el invierno, cuando los niños y niñas entran a las guarderías, en episodios y en los meses como el pico respiratorio por el aire, por el movimiento, también circulación viral. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá que en el 2018 883 niños se morían antes de cumplir su quinto cumpleaños por un evento que había iniciado como una gripa, una tasa del 20.6. Tenemos al año 2019 una tasa, unos datos preliminares, perdón, del DANE del 11.4, que implica casi la mitad de muertes menos. Esto ha sido muy interesante y muy importante para nosotros desde el ministerio. Nosotros comenzamos con este programa más o menos como desde el 2016, podemos decir, bien, 16. Acá nos presentó un incremento, pero resulta que hubo también un mejoramiento en la detección de mortalidades en La Guajira y un fortalecimiento también en términos de detección de muertes y el cambio también de la vigilancia y mortalidad. Listo, suponiendo que estábamos de todas formas haciendo mal, pero pues en términos de las intervenciones acá todavía no podemos cantar victoria, nos falta seguir midiendo esto. Cuando miramos completamente la mortalidad, nos muestra realmente que como variable del año sí ha habido una disminución progresiva permanente en esta mortalidad. Luego, no podemos comparar esto desde el año 2016, pues porque esto ha sido oscilante, esto no nos dice nada, pero si esto siguiera progresivamente disminuyendo, pues sería todo un hit, por supuesto, el demostrar que sí sirven esas intervenciones institucionales, comunitarias e intersectoriales. Que es importante acá reconocer entonces que había una mortalidad muy grande y que debemos llegar a 8.9. Esperemos que esto siga así y que el próximo año pues podamos mantener algunas intervenciones para esta disminución. ¿Qué más tenemos? Tenemos varios hallazgos importantes, no muy alentadores, sin embargo, y es que nosotros cogimos la población indígena y miramos la mortalidad, el 19% de la mortalidad por IRA en el 2019 ocurrió en población indígena. Al corte de semana 33, la mortalidad, el 21% de las muertes en indígena, perdón, el 21% de las mortalidades en menor de 5 años por IRA fue en indígenas. ¿Qué más podemos decir? Pues primero, pues que a pesar de que estaba disminuyendo la mortalidad, pues ya se estaba como mostrando de todas formas con una mayor concentración en población indígena, o sea, no podemos cantar victoria como lo mencionaba. Por otro lado, tenemos acá, cuando uno compara todas las muertes, cuáles son en indígena y cuál en población general, pues nos damos cuenta que hay territorios que concentran una gran mortalidad en población indígena. El Cauca, el 62%, claro, son 5, pero 5 son 5, o sea, el tema absoluto no, es que no me deja de interesar porque sean 2 o 3 o 30, sino que implica que de las muertes que usted tiene, sean 2, si las 2 son indígenas, grave, si son 5, si 3 son indígenas, muy grave también. Tenemos el Cauca con el 62.5% de comunidad indígena, tenemos el Chocó con 23 muertes,
en población indígena en 2019 y 14 en 2020. Tenemos La Guajira con 34 y con 16 ya, o sea, ya esa semana de casi mitad de año, perdón, esto es de septiembre, disculpen, con población indígena, es un número importante, ¿sí? Y es importante que lo reconozcamos también porque ahí es donde está el modelo y ahí es donde están las intervenciones enfocadas hacia una población particular. Por otro lado, entonces tenemos, estos análisis son muy importantes que ustedes lo reconozcan también porque es donde ustedes van a ir también a actuar y para que sepamos qué es lo que hay que crear, generar o complementar desde las políticas en salud. Teníamos otro análisis acá y es que en las mortalidades de 2019 el 83% eran menores de 2 años, de esos el 37,2 eran menores de 6 meses. Mientras tanto, en el 2020 teníamos el 86% de menor de 2 años y casi el 50% menores de 6 meses. Menores de 6 meses que debían tener ¿qué? O bajo peso al nacer, o no lactancia, o no vacunación, desnutrición, no controles prenatales, un sinnúmero de procesos en salud que sí pueden estar impactando de acuerdo con los cierres de servicios, con la falta de seguimiento por parte de los prestadores, con la no vacunación pues juiciosa, que fue también un dilema y que estamos allí luchando por el tema de las coberturas de vacunación. Esos análisis son muy interesantes de hacer. Entonces, por un lado, la población indígena parece que tiene problemas, o sea, tenemos problemas con ellos. Hay territorios donde se concentra la mortalidad en menor de 5 años en población indígena y además qué pasa con nuestros menores de 6 meses. Por otro lado, nosotras hicimos con Sara, que es la antropóloga, un barrido, el balance primer semestre sobre qué hemos logrado adelantar de las intervenciones acomodadas del plan de acción y mitigación, del plan de contención y mitigación, junto con el plan de acción para la prestación de servicios, y a ver qué teníamos en los territorios. La línea de acción del plan, entonces, es la línea de acción. ¿Qué buscábamos? Capacitación de los profesionales, ¿sí? En IRA y COVID, la asistencia técnica a los directivos. No podemos llegar allá a hablarle simplemente a los médicos, sino que toca coger también a los gerentes, ¿sí? A los directores científicos, ir como también socializando estos temas, apoyar técnicamente el desarrollo de las unidades de análisis, porque cuando un niño o una persona objeto de unidad de análisis se muere, se debería generar un plan de mejoramiento y que los usuarios y visitantes en las IPS y en los sitios de concentración masiva tuvieran información de temas de prevención, signos de alarma, perdón, prevención, cómo cuidar, signos de alarma. ¿Qué tuvimos entonces acá como primer escenario de nuestro primer semestre? Hubo secretarias de salud que hicieron un curso virtual para talento humano en el territorio, esto lo hizo Boyacá, se generó, perdón, bueno, se generó un plan de capacitaciones virtuales dirigidas a todas las ESES, un acompañamiento técnico para la implementación de masa lacera, mensajes en las S para usuarios y visitantes difundidos y visibles y la medición de indicadores sobre estrategia de lavado de manos. Esa es una foto que nos mandaron, si no estoy mal, de Cartagena, donde en una IPS, cualquiera que sea, están generando este tema de información, de decir, mire, esto así se previene, si usted presenta estos signos de alarma, cuando usted estornuda salen las microgotas con el virus, etcétera, unos procesos muy cercanos a la comunidad. Y pues falta mejorar que no se hacen seguimientos, se hacen charlas aisladas, no se analizan las mortalidades con un plan de mejora y el acompañamiento a veces es muy tardío desde las secretarías hacia las IPS. Dentro de la estrategia, por supuesto, hay más resultados, pero acá traigo unos muy gruesos también para que no nos demoremos tanto. La estrategia intersectorial, que es importante acá, entonces lograr que se realizaran análisis conjuntos con los otros sectores, participar en mesas intersectoriales, en los comités territoriales de salud ambiental, en las mesas del agua, en los
puntos de mando unificados en torno al COVID, participar en las sesiones de esas mesas intersectoriales de infancia y educación, articulación, llamar, acoger, enamorar, querer, AICBF y DPS, más familias en acción, Red Unidos y otros actores, articular con las secretarías de ambiente y de vivienda porque estoy segura, estamos seguros que desarrollan procesos locales que van a impactar en el agua y en el aire, y eso es muy importante, realizar trabajo con sociedades científicas académicas. Eso implica, por supuesto, que no sea un tema de la charla, como les mencionaba. Esos webinars, hemos tenido lluvia de webinars, pero es muy importante que eso no sea así suelto, sino que realmente sea un proceso de desarrollo de capacidades y articular con los diferentes sectores la difusión de mensajes para viajeros y acompañantes. Es decir, yo no le voy a pedir a comercio que me genere los mensajes y ellos los hagan solos, sino que yo, salud, le digo qué es lo que debe contener, usted allá tradúzcalo a su entorno, a su comunidad objeto, pero sí es importante que salud siempre esté allí en primera fila respecto a la respuesta intersectorial a un problema de salud. ¿Qué logramos? Hubo unos acuerdos con DPS y con la Universidad de Boyacá, un proceso muy bonito, una articulación en procesos de infancia entre Cartagena y Bolívar, porque hay distritos y departamentos y la idea es que no trabajen de forma desarticulada. Teleorientación desde la Secretaría de Salud y la Universidad de Caldas, un proceso de orientación técnica ICBF para población infantil y adulto mayor también. Hubo capacitación a grupos de riesgo, me pareció muy bonito porque además hacían capacitación para los bomberos, para los hogares geriátricos, las juntas de acción local, las madres comunitarias, con evaluación, con cosas muy sencillas acá, con cosas muy didácticas, muy aterrizadas, muy bonito realmente. Y pues el proceso también tiene sus limitaciones, que se hagan charlas y ya, que no se hagan compromisos, también hay que saber esto para dónde va, o sea, los bomberos, pero ¿qué? ¿Se van a replicar? ¿Se van a poner estas imágenes que yo le acabo de regalar y de explicar? ¿Se va a poner una cartelera en un televisor, por WhatsApp, la web, Facebook Live? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los hogares geriátricos como, ok, eso también que semanalmente se les va a enseñar algo a los cuidadores o cómo hacer así. Procesos atomizados, entender que la presencialidad no es la única forma de encontrarnos, y esto nos lo enseñó también la pandemia, ¿no? Y también es muy importante la vinculación con compromisos, como les había, esos acuerdos que podamos lograr con los otros sectores. En temas comunitarios, acá es algo muy bonito porque además tuvimos el tema de la disminución de la transmisión en la comunidad, es nuestra línea de acción del plan de contención y mitigación, y es la difusión de los 3 mensajes en diferentes entornos, poblaciones, y lograr esas adecuaciones, que las líneas telefónicas también tuvieran esos 3 mensajes, que el talento humano encargado supiera qué es lo que debe decir, y las estrategias de trabajo en red con organizaciones comunitarias y sociales. Esto implicó, por ejemplo, recomendaciones para trabajadores del sector rural, con mensajes y dibujos, una adecuación, o sea, no puede salir así el niño rubio, la niña crespa, mona, divina, no, acá estamos llenos de campesinos, de indígenas, acá somos mestizos. Esas adecuaciones son muy importantes que las logremos en los territorios. Acá hay un audio que no les va a sonar, pero es una traducción para las líneas de atención en una comunidad indígena, si no estoy mal es de Putumayo, donde hacíamos también este proceso de la comunicación, del cuidado y de la prevención también en la comunidad, y nos pareció interesante también que hicimos este traslape de cómo cuidar, cómo evitar, cuáles son los signos de alarma al tema de las diarreas, y también esto fue hecho por la Secretaría de OPES. Cosas por mejorar, bajo posicionamiento de los 3 mensajes, que no hay concertación. Hay algo importante que se me olvidó decirles. Cuando usted va a trabajar en comunidad, usted no llega a decirle, mira, yo soy el médico y soy el que más sabe, sino que es un tema de concertación y de diálogo. Lo que no logramos precisamente con la minga, ¿sí? Esa concertación, ese diálogo que se debía hacer, porque no, una de las partes dice, yo soy presidente, yo digo esto y tal, ¿sí? O en cualquiera de los procesos de concertación que pudiera buscarse, si uno de los actores no concerta, pues no hay concertación. ¿Mm? Y la comunidad va a seguir haciendo lo que
a bien le parezca. Y ese proceso es esencial para que entendamos, por ejemplo, en mercados de ventas de hierbas medicinales, allí también entramos, hablo como sector salud, a explicar un tema del lavado de manos, del uso del jabón, hay plantas medicinales que se utilizan para la desinfección de las manos, etcétera. Y por supuesto, el tema de las líneas telefónicas es esencial en este momento de la no presencialidad. Difusión de medidas de aislamiento físico a población institucionalizada, población étnica. Cuando hablo de población institucionalizada, hablo de población privada de la libertad, de los grupos de ICBF, de hogares geriátricos, de gente que siempre está en un lugar. Población étnica, adulto mayor, situación de calle, víctimas, migrantes y demás. Entonces aquí hubo unas alianzas intersectoriales, traducciones e interpretaciones en lenguas y planes de medios. Y aquí pues nos pareció muy bonito poder traer estas traducciones también de las secretarías de salud y también pues como bajo sus medios y posibilidades también pusieron como lo de las líneas de atención y ese también pues con los militares enseñándoles el tema del aislamiento y del cuidado sobre COVID-19. También hubo otro sobre las tasas de la Secretaría de Salud de Putumayo. Esta no la alcanzo a ver bien. Esta es creo que de Baupés, Cartagena. Entonces hay diferentes posiciones también frente al reconocimiento de estos mensajes que debían llegar a traducciones locales para el desarrollo de estos mensajes con fotos propias, el niño propio, para que eso también nos acerque. Es un proceso que culturalmente, mentalmente, creo que neurológicamente, esto de neurolingüísticamente, ¿sí? Es un proceso que nos va a funcionar también para que acerquemos el conocimiento a la gente. Entonces, ¿cómo nos transformó la pandemia? Esto es importante. Logramos construir las actividades, una serie de lineamientos, unas orientaciones a nivel comunitario, fortalecer nuestra estrategia de sala cera. Hicimos un enlace con ICBF, donde lo que hacíamos es que capacitábamos a sus agentes de la línea de atención y ellos nos atendían las preguntas que nos hacían padres, madres y cuidadores por las gripas entre marzo y septiembre se dio esto. Entonces nosotros capacitamos a los agentes de las líneas de atención, nosotros hicimos parte de todos estos chats que resolvían preguntas frente al COVID. Tienes una pregunta, tienes síntomas, no sé qué, llama al médico, llama tal. Eso lo hicimos también desde el ministerio. Y también el tema del chat presidencial. El chat, bueno, el instituto maneja uno propio, pero diferentes instituciones nos pidieron el apoyo para orientar la respuesta y con ICBF también logramos tener esta interacción, esta articulación para que ellos hablaran con nuestro idioma, pero a una población objeto que ellos son los expertos. Viene el PRAS y el PRAS es una estrategia de pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, donde lo que busca básicamente es que cuando se detecta una persona se le pueda hacer un rastreo, llamada frecuente para saber si ha cambiado su estado de salud, si está deteriorándose, un contacto asintomático, si presenta síntomas, y el rastreo del contacto es poder saber si hoy Andrea y yo fuéramos a tomarnos un café y resulta que Andrea resulta con síntomas, tendría que llamarme a mí, llamar si ustedes hubieran tenido clase presencial con ella, sería el rastreo de todas las personas con quienes estuvo Andrea por más de 15 minutos a menos de 2 metros o por más de 2 horas en un recinto cerrado, ¿sí? Es importante reconocer que esto se está armando para que las personas con un nivel de remuneración limitado, trabajador independiente, desempleado y demás, tenga una compensación salarial por 7 días del salario mínimo, no pues por núcleo familiar además, no se le puede dar a cada individuo. Y es un tema que pues yo en términos del dinero sé que se está gestionando, buscando su ejecución, pero de esto es muy importante reconocer la forma en cómo nos vamos a comunicar como sistema de salud, con llamadas, y cómo vamos a tener que lograr mejor
experticia en reconocer un proceso, un fenómeno salud o enfermedad a través de medios virtuales, a través de la teleorientación, este tema de la atención a distancia, cómo lo vamos a ir solventando, y también frente a la reapertura de los servicios. Es muy interesante este tema del PRAS, esperamos que se pueda ir desarrollando, hay nuevo decreto, y también decirles que estamos frente a un proyecto de ley de la ley 010, que lo que busca es retomar cosas del MAITE, que salió el año pasado con el anterior ministro, un modelo de acción integral, territorial, que buscaba operativizar lo que traía el MIAS. O sea, es un enredo allí un poco difícil, pero creemos que el tema del COVID nos permite reorganizar estos procesos y mientras no termine la pandemia, mientras no estemos en un periodo pospandémico, creo que vamos a lograr fortalecer unos procesos que en la normalidad no sería posible. Y por supuesto aquí comprender frente a esta situación de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, que implica una serie de pruebas diagnósticas, un rastreo y búsqueda de contactos, pero un proceso de aislamiento selectivo que implica usted cómo se aísla. O sea, un ejemplo, mi pareja y yo, o sea, si él resulta positivo, solo se aísla de él y ya, le van a rastrear a él y ya. No, implica que para su pareja también va a ir indicaciones. Él como caso, yo como contacto, si yo fui a visitar a mi hermana, a mi papá, a mi tío, lo que sea. Esa serie de indicaciones me parece muy complejo, además, porque toca darle formación a unas personas rastreadores de toda esa serie de telarañas en términos de contactos que se arman en una sociedad tan latina como nosotros, que apenas nos dieron apertura, esos salieron de fiesta y de parranda y de viaje y de todo. Entonces, para que también tengamos en cuenta que esto es un proceso que no termina, que es un proceso de construcción y que el proyecto de ley 010 también implica el posicionar otra vez el modelo basados en la integralidad. La integralidad basada en que un evento no debe ser atendido desde que comienza el síntoma, sino desde que usted es una mujer de tantos años, con tales necesidades, con tal contexto, con tal posibilidad económica. Entonces, los retos, darle sostenibilidad a las acciones intersectoriales que inciden en la afectación de determinantes sociales en salud. Ejemplo, todo lo que pasó con COVID, ¿cierto? Consolidar el trabajo comunitario con otras instituciones a nivel territorial. Fortalecer los primeros niveles de atención para que sean más resolutivos. Contribuir en consolidar los procesos de rectoría y gobernanza en salud. Qué rico que ustedes se formaran y que terminaran su formación y fueran muy tesos y fueran secretarios de salud y pudieran ser ayudadores en transformación de procesos de rectoría y gobernanza en salud. Fortalecimiento de alianza con sociedades científicas y académicas. No puede ser que la política pública ande por acá y los expertos académicos anden por otro lado. De hecho, creo que una de las ganancias también es cuando se siente una persona en la academia y se sienta en un lugar, Ministerio de Salud, y se da cuenta de la realidad y de la burocracia y de estos procesos que son demorados y que políticamente son así. Bueno, sostenibilidad de procesos, talento humano, generación de capacidades en el territorio, entendiendo que si un pediatra va cada 15 días, cada 45 días como en el BAUPES, pues hay que formar a los médicos para que tengan capacidades de atención a la población pediátrica. Y mejorar los sistemas de información y las fuentes de información en oportunidad y calidad. De nada sirve que seamos unos recolectores de datos los más extraordinarios si los datos salen tardíos, si no sirven para tomar decisiones en el momento en que uno necesita tomar decisiones y además si no somos capaces de llenar bien ni siquiera la fecha de inicio de síntomas de una persona. A eso iba. Eso era lo que les traía el día de hoy. No sé si cumplió las expectativas o me fui muy centrado en el tema de infección respiratoria aguda o pues como lo No, vieron. Ahí estoy. muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este espacio. Eh, no sé si en nuestros participantes alguno tenga alguna duda o pregunta que quieran aprovechar a nuestra invitada en este momento. Lo pueden escribir si quieren por el chat del Meet. Bueno,
Por ahora no, no preguntas. Les agradecemos, o sea, te agradezco a ti, Luisa, por atender nuestra invitación, por darnos como este repaso y también creo que una de las conclusiones importantes o básicas es educar. Educarnos como personal de salud, seguirnos educando, viendo que las condiciones son cada vez más cambiantes y retadoras. Educar también a nuestros pacientes, atenderlos, pero también educarlos, darnos ese espacio, o sea, todos somos educadores, en salud tenemos que tener la mente puesta en ese servicio y en que tenemos que educar y enseñar. Y asimismo, eh, educar no solamente a nuestros pacientes, sino también enseñar lo que vamos aprendiendo a nuestros colegas o aquellos que están en un primer nivel de atención. Y que el primer nivel de atención queremos o se proyecta ser un nivel resolutivo, que podamos los médicos de nuestra facultad, los médicos de nuestro programa, piensen mucho más y crean mucho más en que cuando estén haciendo su rural, cuando estén haciendo sus primeros años ya de vida profesional, sepan que tienen las características y que el sistema mismo está diciéndolo y está pregonando lo que es necesario que sean resolutores, que resuelvan en esos primeros momentos, en los primeros contactos con la población. Eh, educar, dejarnos educar también, ¿no? Dejarnos educar en el sentido de las comunidades, lo que las comunidades nos tienen que enseñar y cómo podemos aprender de ellas para así mismo también poder hacer el contacto y la comunicación o hacer ese intercambio de conocimientos. Ellos saben y nosotros sabemos y digamos que combinando conocimientos podemos llegar a mejores resultados como nos los has mostrado. Bueno, muchísimas gracias a todos por la experiencia, por estar participando acá. Doctora Luisa, muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti, un abrazo, espero que nos encontremos pronto. Y pues a todas y todos, muchísimas gracias, un abrazo, un saludo y aquí siempre atenta a lo que necesiten, ¿vale? Yo te envío la presentación para que la Muchas tengas. gracias. Claro que sí, Listo. muchas gracias. Las compartiremos con nuestros escritos. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego, que estén bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos, nos encontraremos en otro espacio, en nuestras videoconferencias con el consultorio